Soy Carlos Ariel Sánchez, doctor en Derecho, director académico del doctorado en Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Soy Eloy García, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional y director académico internacional del doctorado de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Bueno, es un placer aquí estar para rememorar y en todo caso celebrar el éxito que se ha tenido en el doctorado a lo largo de muchos años. Hace aproximadamente 15 años surgió la idea. En Colombia eran escasos los doctorados en Derecho. Pensaría que este debe haber sido el cuarto doctorado en Derecho que fue aprobado por el Ministerio de Educación, de manera pues que desde entonces hemos contado con el apoyo de un grupo importante de profesores nacionales, un grupo muy importante de profesores extranjeros y unas sólidas cátedras por parte de dicho cuerpo docente que permite una formación completa para que un doctor sea en verdad un doctor, es decir, alguien capaz de crear nuevo conocimiento. Creo que el doctor Carlos Ariel está señalando muy bien cuáles son las características con las que empezamos y con las que hemos continuado, en un momento en el que, como ya hemos llegado a la madurez, debemos de seguir reflexionando para consolidar lo hecho. Pero en aquellos momentos en Colombia era algo realmente insólito. Yo creo que el propio doctor Carlos Ariel, en su propia condición de doctor, tenía un título que era prácticamente desconocido en Colombia y, sin embargo, con los años es el título más cotizado que hay en la escalafón académico. En aquellos momentos las universidades que tenían doctorado tenían más una idea teórica que práctica. Creo que el gran acierto del doctorado fue hacer un doctorado de dimensión práctica que se pudiera hacer en Colombia, pero también internacionalizándolo, es decir, participando no solamente en el interior del país con profesores extranjeros, sino también saliendo fuera. Creo que ha sido una característica. ¿No creéis, Carlos? Sí, cuando se dice que es un doctorado que debe tener éxito, el éxito es precisamente en que quienes se formen hacia futuro ellos mismos nuevas cohortes en maestría, en doctorado o en los mismos programas académicos de pregrado, pero para que se evolucione el país y se vaya más que cambiando la forma de pensar, permitiendo que haya muchas formas de pensar, mucho pensamiento y debate, cosa que se cree más conocimiento. Creo que uno de los éxitos, y se debe en gran medida también a ti, fue en su momento original mezclar novedad con tradición. Recordarás aquel acto que tuvimos que hacer en Madrid porque estaba muy ya mayor, de Eduardo García Enterría, que tú fuiste quien el padrino y el que leíste la Laudatio, en que lo hicimos honoris causa, que fue un acto emotivo para fundar nuestro doctorado de alguna forma en la vieja tradición. ¿Lo recuerdas? Sí, sí recuerdo y me sentí muy emocionado pues siendo padrino de un máximo padrino del derecho administrativo, el doctor García de Enterría, pero en todo caso ese día en la Embajada de Colombia en Madrid nos acompañaron los más granados de los profesores y doctores de España, ¿no? Efectivamente, ahí estaba todos los grandes profesores, los grandes magistrados, las grandes instituciones, muchos de los cuales han venido a nuestro país, o a Colombia. Lo digo porque, aunque no lo parezca por mi acento, también soy colombiano. Comparto la nacionalidad con el doctor Carlos Ariel, que es un colombiano de pro. Y creo que es un aporte importante, y allí se inició. Pero sobre todo esa idea de conciliar lo que era la tradición de un doctorado con las necesidades nuevas que trae el mundo moderno, ¿no? Todo el mundo digitalizado es otro, ¿no? Para recoger la tradición del doctorado, las primeras promociones, y todavía se promociona sobre esa base, es la existencia de unos grandes maestros. ¿Y por qué grandes maestros? En Colombia este fue el cuarto doctorado. No podemos pensar que teníamos, digámoslo así, la conciencia, la capacidad, el conocimiento, la tradición y la entrega propia de unos directores de tesis como los hay en Europa, en universidades que tienen 800, 500, 300 años de experiencia, de manera pues que
para poder crear, alguien tiene que ayudar a la forja del nuevo conocimiento, y esos son los grandes maestros que se trajeron. Ahora tenemos nuevos maestros aquí y tenemos nuestros propios maestros que los hemos formado en estos 15 años. Es verdad, porque el conocimiento se aprende a través del ejemplo, y el ejemplo lleva a la imitación. Todos hemos empezado tratando de seguir un modelo de algún maestro, porque es la forma nuestra. Tú, el otro día, en una entrañable comida, me recordabas a don José María, incluso con alegría, pese a que no estaba yo. Tuve a mi maestro Pedro de Vega también. Y eso es una cuestión que caracteriza a la universidad, que es muy antigua y muy nueva. Tenemos 800 años, pero creo que en Colombia hemos conseguido mantener lo fundamental del doctorado y de la universidad, que es ayudar en un principio al parto. El parto que se hace asistido, porque nadie puede llegar a saber si no es en comparación y con el impulso de otros. Creo que esa función fue muy importante en su momento y que sigue siéndola, pero que ya tenemos un cuerpo colombiano importante de doctores, colocados algunos en puestos señalados de la administración, y creo que la Universidad Sergio Arboleda, en esa visión internacionalizadora y globalizadora que tiene siempre nuestro amigo, pero también rector, Rodrigo Noguera, pues ha tenido un papel fundamental en el conjunto del país y de la enseñanza. Eso es cierto, realmente la presencia desde fines del siglo XX y durante todo lo que va ocurrido en este siglo del doctor Rodrigo Noguera ha permitido precisamente abrir, ¿no?, distintas brechas, abrir ventanas, abrir puertas para profesores, para el conocimiento y pues para el engrandecimiento de la universidad. Cualquiera puede sorprenderse. Se fundó en el año de 1984, digamos, como una escuela de derecho básicamente, y es una universidad muy importante que tiene egresados hasta en los más altos cargos de la República. Claro, y con una capacidad de renovación, que creo que es lo que hay que señalar. Creo que en Colombia hay muy buenas universidades. Llama la atención, probablemente sea el país de América Latina donde las universidades tienen más calidad en el cuerpo docente, pero a veces los años no dificultan los cambios. Creo que en la Sergio lo que se ha producido, por lo menos en lo que yo conozco, que es el doctorado, se ha producido una combinación entre la continuidad con el pasado y la apertura hacia este nuevo mundo. Y eso es fundamental, porque también el derecho ha cambiado mucho, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos nosotros las tesis que no podíamos hacer ni siquiera fotocopias, porque no nos dejaban los libros? ¿Te acuerdas cómo era aquello? Sí, no existía el Internet. Toda la investigación comparada y del derecho de otros países era por microfichas. Pues gracias a esas microfichas tengo astigmatismo desde esa época, ¿no? Porque había que leerlas y era con lupa prácticamente, ¿no? Pero era una manera de aprender y de ver que siempre el conocimiento tiene la tendencia a ser universal. Siempre nos preguntamos, ¿y qué pensarán en tal parte? ¿Y qué pensarán en tal otra? ¿Y qué habrán dicho en la Cochinchina? Porque en todas partes hay pensamiento. Y porque los humanos pues podemos ser distintos, diversos, pero los mismos problemas tenemos. Efectivamente. Porque en eso compartimos la humanidad. Lo particular se construye desde el conocimiento de lo universal. Y no se puede llegar a construir una aplicación concreta del derecho si no conoces las distintas soluciones. Eso es fundamental. Entonces, pues precisamente partiendo de esa realidad que en esas épocas era una realidad remota, porque había que verla con una lupa y en microfichas, hoy es una realidad que todos los días nos invade, aunque no queramos, a través del Internet, a través de las redes sociales. A través de las redes sociales pues entra todo lo bueno y también puede entrar obviamente todo lo malo, porque nada de lo humano escapa ni a lo bueno ni a lo malo. Entonces, de esa manera, aquí se adoptó las distintas técnicas que permiten en la distancia, los distintos repositorios electrónicos que permiten en la distancia que las personas tengan al frente suyo a menos de 40, 50 centímetros lo que necesitan para avanzar en el conocimiento.
Es que ha habido un cambio muy profundo de que el conocimiento sea cuantitativamente escaso a ser excesivo. Tenemos demasiados datos. Hoy el problema cuando nos enfrentamos con una tesis o con un trabajo de investigación es que no sabemos por dónde empezar a leer de qué material que tenemos. Y mucho de él es reiterativo e inútil. Entonces, seleccionar el material ayuda siempre es el punto de partida del director de tesis. Pero la segunda fase, efectivamente, obliga necesariamente a utilizar métodos que nos depuren, si no nos perdemos, y a nuestros alumnos cada vez más. Por eso yo creo que me decías en alguna ocasión, y tienes toda la razón, que hay que combinar en un doctorado, más allá de la pandemia, lo presencial con lo virtual. Presencial porque hay que tocar al maestro, pero virtual, dices tú muy bien, por ejemplo, la realización de las tesis. Es muy interesante. La tesis es como lo hacían los griegos, ¿no? Un diálogo entre el discípulo y el maestro. Pero ya cuando se hace ese diálogo no hay jerarquía científica. O sea, el discípulo quiere ser maestro y el discípulo llegará a ser maestro y será maestro de otros. Por eso la clave es que se aprenda a dialogar, se aprenda a través de ese diálogo a decir, pero es que hay que ver aquello, es que también hay que ver esto ya está visto muchas veces, luego puede dejarlo de ese tamaño. Ese diálogo que es el que se tenía antiguamente, antes de tanta tecnología, que se tenía uno a diario, o por lo menos 2 veces en la semana, o en el peor de los casos, semanalmente con el director de tesis, porque el director de tesis se convertía, como quien dice, en el proveedor del conocimiento y en el proveedor del avance, porque en la medida en que hacía observaciones, se iba avanzando. Creo que por eso lo virtual no debe dejarse. Necesitamos que los alumnos precisamente respondan a esas conexiones virtuales y estén presentando y estén dialogando. Yo realmente vivo satisfecho porque hay alumnos o maestrandos o doctorandos que permanentemente descubren algo que uno no conoce y se lo envían para que uno conozca y opine. Ese intercambio permanente en el conocimiento y en la crítica del pensamiento es la que permite avanzar hoy mucho más rápidamente que lo que se avanzaba cuando todo era manual u oral. Es cierto, porque el papel del director de tesis es un poco lo que los franceses llaman un éveilleur, un despertador. El objetivo del director es ser crítico, pero esa crítica tiene los límites de la razón. Esa frase que se utiliza en los pareceres a mí siempre me fascina. Este es mi criterio que gustosamente someto a cualquier otro mejor fundado en derecho. En derecho quien razona mejor gana, y el discípulo se convierte en maestro y el maestro muchas veces en discípulos. Yo he aprendido mucho aquí en Colombia y también en España de tesis de personas que han estudiado más que yo el tema y que me han hecho reflexionar. Creo que se crea una comunidad científica que prevalece y que se hace avanzar el conocimiento, y en la combinación del saber de los antiguos, de las clases magistrales, que es lo que hacemos, con la realización de trabajo doctorado dirigido, supervisado siempre por un doctor, pues que deja de ser el superior en el momento en que se produce ese debate, es lo más rico y quizás lo más bonito de la profesión docente que tenemos nosotros. No tiene nada que ver con ese carácter repetitivo que a veces tienen las clases. No, esto es todo original. Yo los cursos que dicto, que es uno solo en el doctorado y otro en la maestría, todos los semestres hay algo nuevo, porque es que el mundo es un mundo hoy, en estos días, bastante inestable. No sabemos hacia dónde vamos. Completamente. Nosotros tampoco tenemos que dar la solución hacia dónde vamos. Yo creo, en eso también lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Yo creo que la universidad, Sergio Arboleda, tiene una característica importante en este momento, que es una universidad que combina humanismo con internacionalización. Es decir, esta es una universidad que nace sabiendo que el derecho no solamente es una ciencia positiva, sino también es formar a los hombres, que el derecho es un instrumento a través del cual se hace más grata la vida humana, pero que también tiene una dimensión legal. Y creo que eso, fondo, hay que recuperarlo, porque es todo lo que se está recuperando. En Europa
empieza a haber autores como Nuccio Évole que se preocupan de lo que se llamaban hasta hace poco saberes inútiles. Pero esa preocupación va apoyada porque, sabiendo que lo fundamental es formar humanistas, juristas, también hay que darles una dimensión en un mundo digitalizado que cada vez es más complicado y que nos está dando unas sorpresas tremendas. Precisamente esa es una de las conclusiones a que se llega en esta época. En esta época, quien no vuelva de nuevo a lo fundamental, es decir, a un conocimiento filosófico, que explique que no solamente la ciencia empírica es la ciencia válida, sino que también hay otras ciencias más especulativas, pero que también llegan a conclusiones válidas, pues es lo que permite hacer una sociedad dinámica, porque no puede todo ser empírico, no puede ser todo teórico. Resulta que para que haya respuestas empíricas, primero tiene que haber alguna teoría para empezar a experimentarla. Y las teorías normalmente cuando salen, pues no han sido probadas, después vienen y se prueban. Ahí está la importancia y el avance del conocimiento. Entrando en temas más concretos que tú conoces, incluso algunos temas que son más de tu especialidad que de la mía, ¿te das cuenta de los cambios que se han producido en dominios como el derecho mercantil, el derecho civil, el propio derecho financiero, en nuestro derecho administrativo y constitucional, no solamente con la aparición de la era del Internet, sino también con las nuevas dimensiones del Estado, la aparición de entidades supranacionales? Es verdaderamente impresionante. Lo que estudiamos nosotros en los códigos hace 40 años, se puede salvar la base, pero desde el punto de vista de lo que es la experiencia cotidiana, es necesario hacer un gran esfuerzo de comprensión. Si no tienes esas categorías a las que te referías tú, es imposible entender nada. Si no, parece que es una suma de hechos aislados, y cuando no hay principios, los hechos no tienen ningún sentido. Rompemos con nuestra visión del mundo y con nuestra capacidad de transformarlo, de entenderlo y sobre todo algo que es muy importante ahora, de conservarlo. Pues eso es clave. Cuando uno ve por qué cambia el derecho, pues el derecho cambia porque cambia la sociedad, ¿no? Ubi societas, ubi ius, donde hay una sociedad hay derecho. Entonces lo fundamental para un abogado antes de empezar a investigar es, bueno, ¿y en qué sociedad estoy yo? ¿Y qué clase de Estado tenemos? Claro, ¿por qué? Porque en todo caso hay tiempos que a veces son sincrónicos, pero otros tiempos que son asincrónicos. Entonces, que la teoría va por un lado y el derecho va por otro lado. Y realmente lo que se busca es que tarde o temprano, seguramente no a la misma velocidad, pero se van sincronizando los tiempos de la sociedad con los tiempos del derecho. ¿Por qué? Porque el derecho siempre es reaccionario. Porque tiene que haber un problema para que haya una solución. Entonces, por eso el derecho siempre va atrás y siempre tiene que ir atrás. Es la única forma de dar seguridad, si me permites. Siempre que nos encontramos los juristas en una conversación familiar o de amigos, siempre se dirigen a nosotros como si fuéramos matemáticas, y no lo somos. Nosotros no podemos dar una respuesta, ni podemos dar un resultado final, pero sí que tenemos que dar certeza, la misma certeza que da la matemática, pero de otra forma. Y eso es fundamental. Yo creo que esa es la gran idea de fondo de nuestro derecho, porque hay muchas. El derecho es muy antiguo, pero del derecho que nace de la Revolución Francesa, de la Ilustración, que nace con la codificación, es la certeza y la seguridad para la relación social que decías tú antes. Entonces, todo eso es lo que los estudiantes deben, digamos así, absorber, porque el conocimiento no se asimila con facilidad, sino se debe que está reproduciendo y se debe ver en la realidad y se debe ver desde la teoría a ver qué está pasando. Las tesis doctorales responden a un justo equilibrio, ¿no? Entre la novedad que hay del problema, las soluciones antiguas y una propuesta y una nueva reflexión sobre soluciones acorde con los tiempos, aunque no se hayan propuesto, porque lo primero que hay que hacer es entender los tiempos, que es el primer debate. Y el debate en estas épocas que estamos viendo bastante conmocionadas en el mundo, donde pues están trazando unas líneas territoriales y unas líneas ideológicas
en el mundo, que serán las de unos cuantos decenios de este siglo que ahí sí dirían Hobsbawm, que empezó ahora, que sí. lo anterior era parte del siglo XX, que el siglo XX no fue un siglo pequeño, sino fue un siglo muy largo que duró 100 años, de 1920 al 2020. Efectivamente. Nosotros además todo eso yo creo que lo hemos podido hacer y bueno, me siento orgulloso en ese sentido porque tenemos un equipo muy reducido y tenemos poca burocracia. Y Juan Carlos Cárdenas ha sido clave con todas las personas que están ahí, pero creo que hemos podido dar una gran calidad, una gran preocupación, una atención, como hace en general a Sergio, al estudiante, sin tener grandes esfuerzos. Es una cosa, nuestra docencia es pequeña, pero al mismo tiempo es universal. La idea de traer profesores extranjeros, que es en gran medida tuya, porque tú habías estudiado en el extranjero, tú fuiste un colombiano anticipado, ¿no? Que fuiste a estudiar una tesis doctoral y tenías que explicar qué era aquello, me lo has contado varias veces, ¿no? Sí, cuando yo hice mi tesis doctoral, decía, bueno, ¿y eso qué es? Eso es una especialización. Yo les decía, no es una especialización. Hay que hacer una tesis, hay que hacer un escrito, hay que pasar muchas horas en una biblioteca y hay que tener un maestro que lo guía a uno, porque en todo caso, pues en esa época la biblioteca era grande, pero tenía 40.000 volúmenes. Pero hoy 40.000 volúmenes deben ser los que se producen en un día en el Internet. De manera pues que estamos a la N potencia. Efectivamente, pero siempre recuerdo que poco a poco ya la gente no te preguntaba qué era, sino cómo se hacía aquello que habías hecho. Fue transformando la actitud. Y después la gente quiso hacerlo. Efectivamente, emularte. Y debes de ser uno de los primeros doctores colombianos, ¿no? Era una cosa rarísima, parecías esotérico, ¿no? Te habías ido a un país extraño, a estudiar una cosa extraña. A unas tierras muy frías. Todos los sitios donde hay mucho conocimiento hay mucho frío. Sí, bueno, la gente esa no es la sabe. gran conclusión. Pero ahora tenemos que volver a relanzarlo. Yo creo que, porque han pasado 15 años, no solamente porque hemos superado la pandemia, pero que 15 años te generan una madurez y tenemos que seguir, creo que en la línea de lo que estábamos haciendo, profundizando. Y yo creo que hay varios datos, varios principios que tenemos en los que tenemos que insistir. Tenemos que, ya no somos la única universidad y el único doctorado internacionalizado. Yo creo que tendríamos que, igual que hemos ofrecido como novedad la internacionalización, tendríamos que dar calidad en esa internacionalización. Hay muchas universidades, incluso muy conocidas, pero tendríamos que escoger la conexión con las universidades europeas o americanas que tuvieran mejor calidad y que nos dieran pues los mejores resultados. Yo creo que lo mejor ya no es el profesor aislado, ¿sí? Que viene pues y hace su discurso, sino conectar centros de pensamiento, ¿no? Como lo hay en muchas ciencias. Efectivamente. En muchas ciencias están conectados los diversos centros de pensamiento. El derecho seguramente siempre ha sido más individualista que cualquier otra cosa, y los centros de pensamiento a lo sumo son los departamentos que hay en las universidades. Pero yo personalmente soy consciente que nuestros centros de pensamiento en las universidades pues no son muy bien intencionados, pero no son tan abundantes y generosos, porque un profesor en Colombia le toca, como se dice popularmente, repicar y dar misa. Entonces, si le toca repicar y dar misa, ¿a qué horas piensa? Entonces, eso es un poco así como cuando trajimos los grandes maestros, era para ahorrar un esfuerzo de muchos años para crearles. Cuando uno busca unos centros de pensamiento es para lo mismo, para dar un salto y ahorrarse unos años para tener unos centros de pensamiento, claro. Porque ya hay personas que tienen los centros de pensamiento. Lo que se necesita es conectar, hacer las alianzas, y dentro de esos centros de pensamiento pues seguramente tendremos unas tesis mucho más globales en sus conceptos. Efectivamente, conectar con comunidades científicas que puedan tener interés a nuestros trabajos, y creo que ya no basta simplemente con tener una dimensión internacional, sino que hay que sumarle un sello de calidad. Creo que la Sergio lo ha tenido, y espero que en los próximos 15 años, cuando se pueda hacer, a lo mejor ya no estamos nosotros aquí, yo creo que nos va pasando también el tiempo, pues el que venga después pueda decir, bueno, introdujeron un sello de calidad después de
Y ese sello de calidad tiene que ser aprovechar los réditos de otras comunidades, con un número siempre limitado. Siempre hemos puesto un número limitado de alumnos y de doctores, no hemos querido hacer una gran masa. Pero creo que tenemos que seguir profundizando en eso, porque como decías antes, vienen grandes retos. Este es un mundo muy difícil en el cual hay que conservar lo que tenemos. La famosa afirmación de Albert Camus, el premio Nobel medio español, que decía que el desafío de la generación de la que él formaba parte era evitar que se deshilachara el mundo en que vivíamos. Los juristas tenemos un papel muy especial en eso, y es importante conocer lo que está pasando fuera, y porque Colombia es un país que llama la atención y que también está viendo afectada por los problemas mundiales, cosa que no ocurría hace años. Pues sí, Colombia es un país situado estratégicamente, o sea, confluye el sur, confluye el norte, y ya con eso solo ya es suficiente. Pero fuera de eso tiene sus océanos, aunque nosotros no somos un país ni de marineros. Más bien lo contrario, ¿no? Más bien lo contrario. Entonces aquí todos decimos somos hombres de tierra firme. Sí. ¿Sí? Sin embargo, pues hoy se siente precisamente con toda la organización, toda la influencia de Oriente, la influencia de Occidente, y no nos podemos sustraer a esas realidades. Por eso los temas de los arbitrajes internacionales, ¿no? Los temas del derecho internacional, los pleitos como los que hemos tenido con algunos vecinos del Caribe que en algún momento obtuvieron las tierras que antiguamente, ¿sí?, eran del virreinato de la Nueva Granada, que iba hasta Guatemala por la costa caribe. Y entonces no solamente se conformaron con lo que fue la Nueva Granada, sino ahora vienen ya es por el corazón de la Granada. Entonces, todos esos son temas que hay que comprender. Yo no soy internacionalista, pero digo cómo ha cambiado el mundo y cómo nos han, digamos, tratado jurídicamente, porque no hemos estado a la vanguardia por falta precisamente de conexión con esos centros de pensamiento. Y eso ha repercutido internamente. Creo que estás diciendo una gran verdad. Hay un dato que creo que, ya que estamos hablando de cara al público, que importa señalar, y tu propia experiencia vital creo que lo puede marcar. Y ese dato es: ¿para qué sirve el doctorado? Nos puede preguntar. ¿Es una condecoración? Nos puede preguntar alguien. Dice, ¿es una cosa de gastar plata? ¿O simplemente sirve pues para ocupar un tiempo ocioso? Y yo creo que el doctorado, corrígeme con tu propia experiencia, pero creo que el doctorado en Colombia ha permitido un avance cualitativo en la formación, no solamente de los intelectuales y de los profesores, sino también de los profesionales. Creo que Colombia no tiene el sistema de selección tan extendido que tienen países como Francia o también España a través de los concursos y las oposiciones, pero sí está teniendo una gran demanda de profesionales cualificados, y esos profesionales cualificados acuden a las universidades para hacer el doctorado, para seguir avanzando y en su periplo, en su ejecutoria profesional, pero también en su formación. Yo creo que tú eres un caso no solamente porque descubriste el doctorado antes que nadie, sino también en tu vida profesional, que ha sido muy exitosa, la has seguido, que el doctorado te marcó, ¿no? Sí, digamos, yo en lo que llevo de vida profesional, desde que llegué al doctorado, no ha habido un solo año que no tenga cátedras, que no dicte clases. Puede que esté ocupado en menesteres de la burocracia y del Estado y estas cosas, pero precisamente eso le ayuda a uno a ver y pensar, ¿no? Como a ver un poco más amplio. Desde el Estado se ve más amplio que desde cada segmento, ¿no? Entonces un juez ve mucho más de lo que ven los abogados, y así sucesivamente. De manera que eso es el gran... digamos, yo personalmente no ejerzo mayor cosa del derecho ya a estas alturas, pero sigo al tanto de los cambios y modificaciones, y bueno, y me dedico a otras actividades que no son tan estrictamente jurídicas, que tienen que ver con que, bueno, si es que hay tecnologías, ¿no? Las tecnologías hay que aplicarlas al derecho, y la inteligencia artificial no es para reemplazar la inteligencia humana, es para ayudar a la inteligencia humana, de manera que esos campos de la tecnología son unos campos que no deben abandonarse,
Afortunadamente en la Sergio se creó una maestría virtual en Derecho Digital y eso es importantísimo para los abogados. Y es importantísimo porque ese es otro mundo y seguramente necesitará unas reglas y unas normas. Cuando uno mira lo que empezó por allá, como con la ley 527 y ya donde vamos con ese tema tecnológico, quiere decir que la universidad debe tener, como lo tiene muy exitosamente, una reflexión a nivel de maestría sobre el peso de las tecnologías y la importancia de las tecnologías en el tema del derecho. Efectivamente, creo que por ahí van las cosas, porque contrariamente a lo que avanzaban algunos agoreros, el hombre no se ha hecho obsoleto, sino que se necesita cada vez más. La tecnología puede amenazar la existencia y la autonomía del hombre si el hombre no es activo. Por eso hay que recuperar el humanismo. El humanismo en derecho es fundamental. Las universidades nacen con el humanismo y las universidades Sergio Arboleda, 750 años después, vuelven a nacer con el humanismo. Creo que eso es algo fundamental y es una aportación que hay que hacer y hay que seguir reforzando, pero al mismo tiempo esa dimensión del conocimiento técnico que nos permite estar más al día, resolver mejor los problemas y tener desde la utilidad práctica al gran conocimiento. La vida es una suma de humanidad y de técnica, y la humanidad parece que no, pero es la que permite que la técnica no se coma al hombre. La técnica ha hecho que el conocimiento sea de acceso para la gran mayoría de la población. Es decir, usted necesita un tema, ahí sí, como dicen callejeramente, el doctor Google. Y ahí está la respuesta. Y usted encuentra desde la respuesta más superficial hasta 80 tesis de doctorado, 500 de maestría sobre esos temas. De manera pues que hoy tenemos la gran oportunidad de que el conocimiento está al alcance de un enchufe y un clic. Lo ha hecho más democrático, si quieres, para utilizar ese término, lo has puesto más al alcance del común, de la gente común, de la masa de la población, pero también lo ha hecho más difícil, en la medida en que no toda la información es conocimiento. Y la diferencia de distinguir entre información y conocimiento es parte justamente de la labor de un maestro que dirige una tesis doctoral y también de una escuela de doctorado. Por eso es que en la universidad, en la inducción, se enseña las bases de datos, los repositorios, los buscadores, las páginas de internet que tienen fundamento y seriedad académica, y eso permite que en todo caso lo que antes para un doctorando era un esfuerzo de meses, ahora es un esfuerzo de horas o menos de segundos. Efectivamente, pero hay que tener un buen criterio para manejar esas bases de datos. El otro día me preguntaban cuál era mi opinión sobre la sustitución de la labor del juez por estos programas que se venden ya anticipadamente. Les decía que eso era imposible, porque el juez tiene que apreciar el caso concreto y no hay dos casos iguales. No, nunca, porque cada hombre es distinto. Efectivamente. Cada humano es distinto. Cada mujer, cada hombre, cada niño, todo eso es distinto. Y las circunstancias que crea también. Y por eso es lo importante. Es decir, tenemos un punto común, somos seres humanos, pero también tenemos la diferencia. No, lo que pasa es que hay gente que aspira a que con inteligencia artificial se meten los prolegómenos y los supuestos del caso y ya sale la decisión. Y eso es imposible. Lo que aspiran es a negar el estudio, porque el esfuerzo sigue existiendo y todavía es mayor. Lo que pasa es que es más difícil. El ser humano se diferencia de otras criaturas de la naturaleza en que necesita más tiempo para madurar, más tiempo para formarse. Es curioso, fíjate a lo que hemos llegado. Somos maduros sexualmente cuando no somos todavía maduros para poder mantener a nuestras propias familias y para poder ser autónomos incluso económicamente. No ocurre en ninguna especie. En ninguna. La madurez sexual está asociada también a la vida autónoma. Sí, pero ya eso es complejo, ¿no? Porque son dos mundos distintos. El uno es el de la subsistencia y reproducción de la especie, que siempre está ahí presente, y el otro es el de la especie, no, el otro es el de la humanidad, el humanismo. O sea, de nada sirve que la especie, si hay una tragedia mundial, que se pierda todo el conocimiento y que tengamos las posibilidades que da la naturaleza. La naturaleza existe, es porque precisamente se ha creado todo eso como resultado de
del conocimiento. De la acción humana. La naturaleza también tiene una dimensión humana, no es nada puro. Todo exige el trabajo y el esfuerzo humano, y por eso cada vez todo es más complicado, la vida es más complicada y el derecho también es más complicado. La verdad es que cuando nosotros empezábamos a estudiar, conociendo las reglas y los códigos, podíamos solventar los problemas. Casi cada sentencia no era muy abundante. Ahora estamos desbordados por los datos. Eso es verdad. Cuando yo hacía la carrera, yo diría, bueno, pues yo iba a la biblioteca de la universidad y estaba todo lo que uno necesitaba para estudiar una carrera. Ese era el propósito, libros y libros y libros de autores franceses o españoles o ingleses o americanos, pero eran libros. Y uno se distraía mucho con los libros. Y ahora eso sería insuficiente para un estudiante. Efectivamente, cada vez tiene que conocer mejor la praxis, pero esa praxis tiene que saberla encajar en sus propios conocimientos, y esa es la labor. ¿Tú estás satisfecho de lo que hemos hecho estos años, sin vanidades? No, yo estoy satisfecho, he tenido una buena posibilidad para desarrollarme. Si yo no sabía que era ser doctor, pues ya lo aprendí. ¿Y lo aprendiste bien? ¿Ah? ¿Y lo aprendiste bien? Sí, lo aprendí y dije, bueno, y me dediqué buena parte de la vida pues a eso, ¿no? A formar estudiantes, a escribir artículos, a leer, en fin. Pero ya has ocupado puestos... unos temas mucho más gratos que el servicio público. Ya has ocupado puestos importantes en la República que también se deben a tu condición de doctor. Has sido registrado durante 2 mandatos de una forma indiscutible y has hecho una labor, hoy se ve que has hecho una labor extraordinaria. Y yo creo que tu condición de doctor, aparte de darte méritos, también te dio madurez para llegar a momentos muy difíciles. Da método. Lo que pasa es que lo más importante para la vida práctica de un doctor o de una doctora es que ya en la cabeza le forman un método. Usted instintivamente ve un problema y ya está pensando metodológicamente, ¿no? Esto es sí, esto es no, dónde está a favor, dónde está en contra, cómo decido. Es una forma de pensar, pero de tanto hacerlo, pues se vuelve un acto reflejo. Y te ayuda a trabajar también. Y ayuda a trabajar, claro. Por eso yo les diría a todos los que están pensando para qué sirve el doctorado y para qué servimos nosotros, los que trabajamos en la Sergio Arboleda, es para efectivamente tener una forma de afrontar la realidad y una forma de poder presentar la cara a problemas que de otra forma sería imposible. ¿Cuántas veces todavía no te has sentido frente a un problema que te plantean, que tienes que dar una opinión y tienes unas horas, dices, yo seré capaz de hacer esto, seré capaz de terminar este escrito, seré capaz de redactar este artículo? Y el pensamiento lo diriges al pasado y dices, si he sido en otras ocasiones, si he hecho mi tesis, si he hecho estos trabajos, ¿cómo no lo voy a hacer? Creo que eso es una cuestión importante, que nos da también seguridad. Damos seguridad a los demás, pero también nosotros la recibimos. Sí, eso es algo permanente. O sea, además uno no tiene todo el tiempo, y esa es la verdad, ni tiene todas las fuentes. Entonces tienen que saber escoger las fuentes, que sean completas, aunque no sean todas. Que eso sucede mucho. Uno ya ve al tercer libro, ve que están repitiendo lo que decía fulano, y dice, bueno, ya hasta aquí llegué en este tema, o en esa línea. Efectivamente. Y eso es la característica de nuestra rama del conocimiento. ¿Tú recomendarías a los egresados que siguieran haciendo lo que a ti no siguiente dijo, pero fue tan exitoso? Yo creo que sí, yo por eso es que pienso ahora que es más fácil estar conectado con el mundo, pero sobre todo algo que también fue una exigencia que se puso en el doctorado, que es que haya una visita y un intercambio y una presencia física de los estudiantes del doctorado en centros educativos extranjeros. ¿Por qué? Porque pues finalmente tenemos que reconocer que allá hay cosas que aquí no tenemos y aquí tenemos cosas que allá no hay. Y los estudiantes tienen que ver otro mundo, otra forma de ver del mundo, otros problemas que hay en el mundo, y eso pueden dar luces para resolver los problemas nuestros. Y al contrario, pues también, porque el mundo es global.
Efectivamente, por ese lado tenemos que caminar y por ahí tiene que ir nuestra exigencia de calidad en nuestros intercambios, porque tampoco podemos sacar a muchos doctores, no tenemos medios ni tendremos posibilidades, pero tenemos que sacar doctores que tengan un conocimiento y que puedan recurrir a estudiar fuera cuando sea también necesario. Creo que es una de las características de este doctorado. Sí, sí. Y la verdad es que yo estoy satisfecho de lo que se ha hecho en estos años y quiero volver a recordar al doctor Rodrigo Noguera, porque aparte de un amigo, es también un hombre que nos ha dejado hacer. No, y además siempre ha sido receptivo y por eso se está en la avanzada. Efectivamente. Porque usted ya sabe qué es lo que tiene al frente, ya sabe hasta dónde puede llegar, y la universidad ha llegado muy lejos con los programas que tiene. Nos queda mantener la bandera, profundizar y al mismo tiempo mejorar en la calidad y no dormirnos. Y bueno, el derecho está en permanente evolución, en permanente cambio, tenemos que adaptarnos porque si no, tú te echas para atrás la mirada y cómo ha cambiado en 40 años desde que estábamos estudiando, 45 años en las aulas, cómo ha cambiado el derecho, en la política, en el mundo de lo mercantil, en la societario, en todo. Es verdaderamente, incluso en la familia. ¿Tú te acuerdas cuando estudiábamos derecho de familia y sucesiones y ahora que no tiene nada que ver las reproducciones? Es que no tiene nada que ver. El mundo es distinto. Completamente, y el derecho constitucional también, la importancia de la constitución normativa, los tribunales constitucionales, que son temas que hemos hablado muchas veces, el tema electoral que conoces tú también, sí, ahora sí. es un tema técnico, el que hay que tener una preparación, pero no basta simplemente con contar los votos, sino detrás de ello hay Es que detrás de cada institución hay funciones, detrás de las funciones está el pensamiento humano. O sea, cuando usted dice esta institución está para que haga A, B, C, D, eso es lo que espera el pensamiento humano que esa institución haga. Pero bueno, creo que se ha avanzado mucho, creo que los intercambios que se hacen en Europa, los estudiantes, son un estímulo para que ellos vean otro mundo que no se conoce. Hemos estado pues en los altos tribunales allá españoles, para que la gente vea cómo funciona eso. Porque a la final, ¿cómo se diría? Todos hacen lo mismo, o mejor, todos buscan lo mismo. Se organizan de maneras distintas. Pero en todas partes tiene que haber justicia, tiene que haber elecciones, bueno, salvo que sea una dictadura. Pero ahora las dictaduras ya hacen elecciones. Pues puede ser una farsa, pero entonces hacen un remedio de elecciones. Pero hasta para eso tienen que saber hacerlo, ¿no? Has incidido también en una cuestión que me gustaría recalcar, el tema de las instituciones. Yo creo que si algo tiene Colombia que lo diferencia de otros países que lo circuncidan, que lo rodean, es justamente su condición institucional. Colombia es una república, en el sentido clásico del término, con instituciones que, bueno, con sus defectos y sus virtudes han funcionado. Montesquieu nos enseñaba que no era el gobierno de los hombres, sino el gobierno de las instituciones las que hacía la democracia. Y las instituciones son una ficción. Son una creación el derecho es una ficción, es una creación de la razón, y esas instituciones son las que nos permiten evitar las relaciones personales de poder. El desarrollo de las instituciones, la majestad de las instituciones es la esencia de la democracia y del gobierno también racional. Eso es algo que se aprende en una escuela de Derecho, pero también en un doctorado, que tocamos temas muy importantes. Y esa reflexión es hasta interesante, ya la voy a volver como una cosa cotidiana, pero en estos días leí el periódico, ¿no? Y el periódico decía que una calificadora de riesgo no disminuía la calificación cualquiera que fuera el presidente de la República, porque decía, en Colombia hay instituciones para que soporten, ¿no?, y sobrelleven o sometan cualquier persona que no quiera someterse a lo que es el Estado de Derecho y las normas. Uno dice, bueno, si unos señores por allá que además están cuidando es el dinero, y si ellos que cuidan el dinero tienen confianza en las instituciones, algo habrá. Pero yo creo que hay un dato objetivo, y ese punto me parece también digno de recalcar. Colombia es un país que siempre ha tenido moneda propia.
que más allá de cómo esté cotizado, el Banco Central ha actuado perfectamente. Es decir, cosa que no se da en el conjunto de América. La solidez del peso colombiano y la solidez es parte de esa institucionalidad, que es lo que hay que defender. Yo creo que si Colombia tiene algún reto en estos momentos, ese reto democrático es que las instituciones no pierdan su condición de instancias objetivas. Tenemos que apoyar a las instituciones. La universidad también es una institución. Y las instituciones no solamente son el Congreso, el Presidente de la República, también hay otras instituciones que colaboran de una forma más silenciosa, pero muy efectiva a la creación de la vida democrática, que al fin y al cabo no es otra cosa que la convivencia de todos y que todos participemos en el gobierno de lo que es de todos. En definitiva, Carlos, bueno, yo también quiero agradecerte, ya que estamos aquí, la posibilidad que me has brindado, porque un español que empezó siendo español y ha terminado siendo colombiano, pues no te lo he podido decir, no te lo puedo decir en público más que en esta ocasión. Quiero agradecerte, bueno, la confianza que has tenido en mí durante estos años. La amistad va por otro lado, porque has tenido confianza, somos amigos, pero has tenido confianza en que, bueno, un español que ha terminado adquiriendo la nacionalidad colombiana viniera aquí y colaborase contigo y colaborase con todos los compañeros que están con nosotros y pudiera aportar su grano de arena a un país en el que admiro, porque Colombia, y lo quiero decir públicamente, ha pasado de ser un país desconocido, como decías tú, un país de montañeros, a ser un país admirado. Colombia es el país de moda y los que vean esto reflexionen sobre lo que estamos diciendo. Lo dice alguien que ama profundamente este país y que cree que, bueno, algo ha podido contribuir de tu mano a que lleguemos a este punto. Bueno, Eloy, la universidad tiene que agradecerte, pues no solamente yo la amistad, sino en general los aportes que has hecho, las tesis que traes, los profesores, la organización de todos estos temas que se hacen fuera de Colombia. Pues si no, quién sabe quién iría por allá a esos sitios. Lo cierto es que hemos hecho un buen ambiente. El que venga al doctorado de la Sergio Arboleda, creo que en otros ámbitos también de la universidad, pero creo que el doctorado de la Sergio Arboleda se va a encontrar bien y creo que porque nosotros nos hemos encontrado bien. Hemos hecho algo que no hubiéramos creído nunca cuando nos conocimos en un tercer país, que fue en Italia, en Turín, con un maestro que me permitirás que recuerde que fue de los dos, el profesor Giorgio Lombardi. Giorgio Lombardi, sí, eso fue una buena experiencia postdoctoral, pero se hacía en cabeza de Lombardi, pero después era un señor. ¿Te acuerdas? Fue muy conocido en Italia, era muy amigo del doctor Fernando Inestrosa y estuvo mucho tiempo aquí y era un hombre admirado. Sí, muy bien ubicado jurídicamente y con grandes aportes, ¿no? Todavía los libros siguen siendo de Giorgio Lombardi importantes. Quiero dedicarle un recuerdo junto contigo a nuestro común maestro, que era un caballero. Sí, sí, era un señor, pues como de otra época, ¿no? Era un señor. Un señor. Era de otra época, era un señor, sí. Un señor, un hombre humanista, profundamente humanista, y era un pozo de sabiduría. Yo creo que es importante recordarlo aquí, no solamente por hacer frente a nuestros deberes, sino también porque el doctorado de la Sergio Arboleda sigue teniendo maestros, y maestros en los que nos excluyo a los que estamos hablando, dan ejemplo y con el ejemplo construyen lo que debe ser el camino para un jurista. Si alguien tiene algún deseo de que le expliquemos más, creo que tenemos las puertas abiertas para dar todo tipo de razonamientos, explicaciones e invitarles a que continúen con nosotros en esta labor en los próximos años. Sí, me uno a las palabras de Eloy en ese sentido, pues hemos invitado y seguimos invitando a hacer un paso más en el conocimiento, que es no solo aprenderlo, sino crearlo. Pues creo que podríamos decir muchas más cosas, pero vamos a aburrir a quien nos esté mirando, ¿no? Sí, sí, y yo creo que podríamos, bueno, en otra ocasión seguir dialogando, si te parece. Bueno, muchas gracias.